Buenas tardes a todas y todas las personas que nos están viendo en este momento a través de nuestra transmisión por Facebook Live, donde estaremos acompañados de especialistas para conversar en el margen de la educación inclusiva a propósito del Día del Estudiante, hoy 23 de julio. Y estaremos presentando un poco junto a la Red de Desarrollo Sostenible los resultados del estudio sobre la situación del derecho a población LGBT en Nicaragua. Con nosotros estará José Ignacio, quien es el actual coordinador de la Red de Desarrollo Sostenible, miembro fundador de la Mesa Nacional LGBT, integrante del Foro de Educación y Desarrollo Humano y máster en Ciencias. También tendremos la participación de Yanina Luna, quien es especialista por Plan Internacional de Juventudes y Educación en Género, quien además es fundadora y colaboradora del Comité Ballena Azul y la Articulación Feminista de Nicaragua, a través de la cual ha tenido experiencia en el empoderamiento y trabajo con mujeres jóvenes a nivel centroamericano. Y Marjeline Murillo, consultora independiente de UNFPA y especialista en educación y género. Bienvenidas, bienvenido José Ignacio. Les dejaré un espacio para que ustedes también den una bienvenida a quienes nos están acompañando en este momento. Yanina. Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Es para mí muy importante poder colocar el día de hoy mis aportes, la fecha tan emblemática que es para este país. Poder ubicar hoy mis aportes en relación a los temas de inclusión y los temas de la importancia de la educación sexual científica, desprejuiciada y laica como un valor importante para la sociedad y para la reconstrucción de nuestro país. Muchísimas gracias, Yanina. Pasamos con José Ignacio. Bien, muchas gracias. Quiero iniciar agradeciéndoles a Yanina y Marjeline esta oportunidad que es sumamente valiosa. No tengo ninguna referencia en este proceso de 20 años que tengo de ser activista LGBT, de que en algún momento hayamos tenido la oportunidad de contar con tal calibre de especialistas y poder empezar a debatir sobre el tema de la educación inclusiva para las personas LGBTIQ. En medio de esta realidad, ¿verdad?, es que la Red de Desarrollo Sostenible ha empezado, digamos, a tratar más allá de acompañar las demandas específicas de las personas LGBTIQ en Nicaragua, también a producir, digamos, herramientas como este estudio que permitan identificar, digamos, las magnitudes lo más cercano posible a la realidad de estas situaciones, ¿verdad?, que demandan las personas LGBTIQ sean subsanadas, ¿verdad?, de no disfrute de sus derechos y de, digamos, de poder eliminar las condiciones adversas, ¿verdad?, que viven cotidianamente. Quiero compartirles el documento de, digamos, una presentación rápida del resumen que hicimos de este estudio. Nosotros partimos de considerar que hay una vinculación directa entre los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Planteamos que el desarrollo sostenible es esa posibilidad de hacer vida práctica, vida cotidiana, los derechos humanos que muchas veces quedan en un nivel muy abstracto para las personas, ¿verdad? Y esto, el Concierto de Naciones a nivel internacional hizo un esfuerzo de poder ir generando marcos de trabajo y estos son los objetivos de desarrollo sostenible. Como pueden ver, el cuarto objetivo es una educación de calidad. Y si bien es cierto, no dice allí en ningún lugar de esas más de 100 páginas de estos objetivos de ese documento, sí en su preámbulo remarca que nadie se queda atrás. Y ahí es donde compartimos tanto la Red de Desarrollo Sostenible como el Foro de Educación y Desarrollo Humano que nos hemos juntado para este esfuerzo,
digamos, el enfoque de trabajo a involucrar la temática de las personas LGBTI en el tema de educación. Este estudio se hizo a partir de la propuesta del Banco Mundial y Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del conjunto de indicadores para medir la inclusión de las personas LGBTIQ entre los países. El estudio trata 5 temas macro: la educación, la salud, la seguridad personal y violencia, el bienestar económico y la participación política y cívica. Es parte de un proceso de construcción de una agenda de demandas, de prioridades de las personas LGBTIQ. El estudio se realizó a través de encuestas a 1.089 personas LGBTQ de todo el país, procedentes de 43 municipios, 22 municipios urbanos, 21 rurales, como pueden ver ahí en el mapa, y tiene como referencia una primera iniciativa de construcción de agenda que la misma Red de Desarrollo Sostenible realizó en el año 2010, ¿verdad? Ahí también se rescataron 10 puntos fundamentales de prioridad para las personas LGBTIQ en ese momento, hace 10 años ya exactamente, y el tema de educación volvió ahí ya a surgir, digamos, como un tema de suma importancia. Contarles un poco que el tema específico de educación, ¿verdad?, parte de preguntarle, de consultarle a estas 1.089 personas si tienen acceso, como es uno de los aspectos fundamentales, ¿verdad?, para saber cómo se vive realmente el ejercicio de este derecho de parte de las personas LGBTIQ. Entonces vemos una diferencia ahí en pantalla entre quienes tienen acceso, dicen tener acceso a la educación, y quienes estaban estudiando en el momento de la encuesta que se realizó entre septiembre y noviembre del 2019. Entonces ahí podemos comparar las respuestas y vemos que por cada persona que estudia, ¿verdad?, existen 3.5 personas que tienen la posibilidad pero no lo hacen. Entonces nos dimos a la tarea de preguntarles por qué es que si tienen la posibilidad no estudian. Entonces recibimos esta dispersión de respuestas, ¿verdad? Algunas no quisieron responder. Sin embargo, entre quienes respondieron vemos que fundamentalmente es que no estudian porque no tienen los recursos para continuar sus estudios. Si lo comparamos con el tema de bienestar económico, ahí surgió un dato interesante, y es que precisamente en el último año se duplicó la cantidad de personas LGBTIQ en el desempleo, ¿verdad? Esto a partir del 2018. Entonces vemos que hay un segundo grupo, ¿verdad?, que habla de por efectos de discriminación, ¿verdad? Es que nos han continuado estudiando. Entre los temas de relevancia para la población LGBTIQ se les preguntó específicamente a aquellos y aquellas quienes manifestaron estar en la primaria o en la secundaria estudiando o recientemente haberla concluido, que si les habían recibido en algún momento alguna formación, alguna capacitación en el tema de educación sexual, ¿verdad? Y ahí se mencionó que la gran mayoría pues no lo recibe, ¿verdad? No ha recibido. Solamente el 36.1% entre aquellos que estaban estudiando o acababan de culminar la educación en secundaria. Y ese 36.1% que dijo que sí, haber recibido algún tema de educación sexual, mencionó que era sobre todo en la educación pública, ¿verdad? Sobre todo en la secundaria. Y es decir, por cada persona que ha recibido alguna orientación de educación sexual, hay casi 2 personas que no lo han hecho, ¿verdad? De aquellas que mencionan ser parte de o estar estudiando o acabar de concluir la secundaria.
El segundo tema relevante, porque determina en mucho, creemos nosotros, las condiciones de acoso, vulnerabilidad que viven las personas LGBTQ en el sistema educativo, tiene que ver con el tema de los derechos LGBT. Y la gran mayoría, como pueden ver, nunca ha tratado esos temas en los centros educativos. Hablando de las condiciones del contexto de las escuelas, uno de los temas fundamentales es el acoso, el bullying, la violencia que viven las personas LGBTIQ. El 45% de la muestra, ¿verdad?, de la cantidad de personas que se encuestaron, dijeron que, digamos, están en la escuela aún o la acaban de terminar, y ellas contestaron que si han vivido estas situaciones de acoso o bullying presencial de parte de sus compañeros y compañeras, ¿verdad? Entonces vemos cómo entre el 19% dijo que sí a veces y un 5% dijo que sí muchas veces, ¿verdad? Entonces, alrededor de un 24% de estas personas sí han sido víctimas de situaciones de acoso presencialmente de parte de sus compañeros. Y cuando se les preguntó cuáles eran esas maneras, esas formas de que han sido víctimas de acoso, entonces ustedes pueden ver ahí, ¿verdad?, que van desde bromas insultantes, burlas sexuales, apodos sexuales, inventan rumores, excluyen o apartan, ¿verdad?, lo aíslan, hay un aislamiento social, incluso llegan también hasta agresiones físicas, como golpes, empujones, hay intimidación y chantajes, roban y esconden las cosas, incluso toqueteos, como le llamamos, ¿verdad? Les tocan las partes íntimas y les amenazan incluso con violación sus mismos pares. Pero también ahora cada vez más va en aumento el acceso a las tecnologías y por ende el uso de diferentes plataformas, diferentes redes sociales. A estas mismas personas se les preguntó de qué manera, si son víctimas, ¿verdad?, de acoso por medio de las redes sociales de parte de sus compañeros, y sí han habido personas que el 5% del total global dijeron que han sido víctimas a veces o muchas veces de este acoso en las redes sociales. Y les preguntamos, por supuesto, cómo se expresa este acoso, y mencionaron que fundamentalmente son memes de burla o difunden información falsa, ¿verdad? Algunas veces reciben amenaza y difunden información de carácter íntimo muchas veces. Pero bien, entonces la siguiente pregunta que hicimos fue si la gente está poniendo denuncias, ¿verdad? Si lo hace, si no lo hace, y entonces encontramos que solamente el 2% del total han decidido denunciar este acoso de parte de sus compañeros y compañeras de estudio. Y de esas 22 personas que denunciaron, solamente 4 casos han recibido sanciones. Por lo general, las decisiones de la dirección del centro cuando reciben estas denuncias es que lo culpabilizan, es decir, uno va buscando refugio, pero por tu orientación, por tu identidad de género, entonces más bien lo culpabilizan, ¿verdad?, a la persona. Luego le siguen frecuencia de respuesta que ignoran el caso, no le prestan atención, y solo, como les digo, en 4 casos han recibido sanciones, ¿verdad? Lo elevan a una instancia superior la situación. Pero la comunidad académica no solamente está compuesta por estudiantes, también hay docentes, también hay personal administrativo, etcétera. Entonces preguntamos sobre la violencia que ejercen a las personas LGBTIQ los profesores o profesoras. Entonces ustedes pueden ver que hay un porcentaje, casi el 5%, 52 personas de la muestra total dicen que sí
son víctimas de acoso de parte de los docentes o de los profesores o profesoras. Y la forma en que esto se expresa es fundamentalmente, sienten que hay menosprecio, hay notas injustas, hay insinuaciones sexuales, al igual nivel que burlas, no les reciben la tarea, incluso se mencionan casos de docentes que les acosan por las redes sociales. Cuando se les preguntó si ellos ponían la denuncia, solamente 15 personas han decidido denunciar a los docentes por acoso, ¿verdad? Y estamos en las mismas situaciones que con los compañeros y compañeras que les acosan. Solamente 3 casos de esos 15 denunciados fueron derivados a autoridades apropiadas para esto. La mayor parte del tiempo ignoran los casos, ¿verdad? Y después se enfrentan también a culpabilización, es decir, ¿qué hiciste para provocarles? El otro gran grupo de referencia en la investigación fue el personal de apoyo en los centros de estudio. Entonces, se mencionaron que 31 personas han sido víctimas de acoso de parte del personal de apoyo de los centros de estudio y que estas agresiones provienen principalmente del personal masculino, como pueden ver ustedes ahí. Conscientemente preguntamos y hicimos la diferencia, portero o portera, celador o celadora, y vemos que el grueso de estas agresiones vienen del personal masculino de apoyo. Y nuevamente, ¿cuáles son las expresiones, verdad, de este acoso? Y aquí vemos que son más frecuentemente las insinuaciones sexuales, ¿verdad? Hay chifletas, como le decimos popularmente, las indirectas, las burlas, menosprecios, hay insultos abiertamente. Y luego, pues, le preguntamos, al igual que con los otros grupos que componen la comunidad educativa, si ellos han ejercido la denuncia en estos casos. Y solamente 6 casos han dicho que sí, y nuevamente encontramos que ignoran estas denuncias, ¿verdad? Solamente un caso de todas estas personas que decidieron denunciar al personal de apoyo que les ha acosado ha sido reportado a las autoridades pertinentes. Entonces yo quería compartirles eso. Digamos que han sido los hallazgos fundamentales que encontramos como las condiciones que caracterizan, que plantean un escenario de las condiciones en que los jóvenes y los adolescentes enfrentan, sobre todo en los centros escolares, ¿verdad? De primaria, de secundaria sobre todo. Un elemento más que puedo compartirles es que encontramos que mientras más visible es la orientación o la identidad de género, son mayores estas situaciones de agresiones y de violencias a las que se exponen las personas en los centros escolares, ¿verdad? Por supuesto, por eso vemos que entre las personas, los adolescentes, los jóvenes transgéneros, ¿verdad? Van de colegios en colegio y pierden muy frecuentemente, digamos, la secuencia del estudio y muchas veces se cansan de perseverar y terminan por abandonar el estudio. Entonces yo quería compartirles eso. El estudio habla de aspectos económicos, habla de aspectos de salud, habla de aspectos de seguridad y de violencia en general en la familia, que es la situación complementaria que viven estos jóvenes y adolescentes. Cuando están en el centro escolar, enfrentan esta situación y cuando regresan a su casa, incluso hay situaciones de abuso sexual, ¿verdad? Como medida correctiva, una vez que la familia se da cuenta de su orientación sexual o su identidad de género, ¿verdad? Que es diferente a la socialmente establecida. Entonces, yo dejaría acá para dar oportunidad también a los comentarios, a las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, José Ignacio, por ponernos en contexto y que definitivamente da parámetros para continuar conversando sobre esta situación.
A propósito de ello, pues tenemos preguntas y vamos a iniciar con Marjeline para aprovechar también a que nos dé su bienvenida, ya que en la primera parte no logró hacerlo. Comentarles y recordarles a todas las personas que nos están viendo que pueden compartir esta transmisión en sus redes sociales para que más personas nos puedan ver y estén enteradas muchísimo más de lo que el Foro de Educación, RDS y los demás especialistas que están en este momento con nosotros y nosotras hacen desde sus plataformas. Bien, Marjeline, de acuerdo al estudio, por cada persona que estudia, casi 3,5 personas no tienen la posibilidad de acceder al sistema educativo. ¿Cuáles crees que son los principales desafíos que enfrenta la población LGBT para el acceso a la educación y cuáles son las razones para que estos factores continúen siendo vigentes ahora? Tenés tu micrófono apagado, Margie. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación, ¿verdad? Es para mí un placer estar compartiendo el día de hoy con ustedes y sobre todo con las personas que nos están escuchando y nos están viendo hoy Día del Estudiante, ¿verdad? Yo me orientaría más a la parte de los desafíos, uniéndolo junto con lo que decía, con lo que cerró el compañero, con el hecho de la permanencia, más que el acceso. Cuando leí el documento, ¿verdad?, la investigación, entonces yo encuentro más desafíos en la permanencia que en el acceso, porque hay un 83% de las personas que fueron entrevistadas o encuestadas que estaban recibiendo o participando en algún programa educativo, ¿verdad? Entonces, pues, tenían acceso. Ya la calidad de ese acceso, pues, es otra cosa, ¿verdad? Y tiene mucha relación con todo este acoso que él mencionaba y otras situaciones. Pero el mayor desafío es la permanencia, porque vos podés entrar, todos podemos tener acceso a una educación gratuita acá en Nicaragua, por ejemplo. No se nos va a negar la matrícula, a excepción, a veces ocurre, ¿verdad?, por discapacidad, que te dice cuando la discapacidad es muy severa, pues la escuela te dice, realmente no puedo atender a esta niña o a este niño porque no tengo las condiciones. Sin embargo, lo que se encuentra más común es el hecho de que el estudiante va, se matricula, pero cuando él ya se muestra, ¿verdad?, con ciertas características, se muestra como él es, entonces él va a recibir discriminación, él va a recibir acoso por parte, lamentablemente yo le digo, de toda la sociedad, de toda la comunidad educativa, incluyendo maestros, estudiantes, docentes, directores, ya decía el compañero, los porteros, celadores, etcétera. Entonces, el desafío es que permanezcan en la escuela, no es tanto el acceso, sino la permanencia, pero que esa permanencia en verdad no sea un calvario para los estudiantes y las estudiantes, ¿verdad? Realmente debería ser la escuela un lugar seguro para cada persona, un lugar que me permita desarrollarme, un lugar donde yo me sienta protegido, protegida y no amenazada, ¿verdad? Entonces, que me sienta aceptada y no cuestionada. Entonces, yo me orientaría más a los retos en cuanto a la permanencia. ¿Qué podemos hacer para, como sociedad y como comunidad educativa, para que este grupo meta del que estamos hablando, pero que realmente en el tema de discriminación, ¿verdad?, lo viven muchas personas por diferentes tipos, llámese discapacidad, llámese género, por ejemplo, porque también las niñas viven mucha discriminación en la escuela, ¿verdad?,
por estereotipos tradicionales también, porque gordita, porque flaquita, por X, Y, Z. Entonces, si nosotros vemos, Nicaragua como país ha mejorado mucho en el tema del acceso, pero la permanencia, la asistencia constante que va a intervenir mucho en la calidad de los aprendizajes que tenga una persona en todo el año escolar. Entonces, si esta persona se ausenta porque la hacen sentir mal, ¿en qué va a repercutir? En que va a reprobar asignatura, en que va a ausentarse más veces, en que va a repetir posiblemente. Entonces, yo lo dejaría por ahí para darle pues también espacio a Yanina, ¿verdad? Gracias, Marlene. Yanina, te escuchamos un poco tu valoración. Tenés tu micrófono desactivado, Yanina. No logramos escucharte. Muchas gracias. Ahora sí. Ahora no, está activado. ¿Me escuchan? Ok, fantástico. Acerca de, al leer el estudio, no aparecen, digamos, como muchas dificultades claramente, explícitamente expuestas para acceder, pero sí para quedarse dentro del sistema educativo. Y uno de los desafíos más importantes que el estudio arroja, que están enfrentando las poblaciones de adolescentes y jóvenes LGBT para permanecer en el sistema educativo, es sobre todo la violencia a la que están expuestos, esa violencia social a la que están expuestas y expuestos. Yanina. Bueno, estamos teniendo inconvenientes con Yanina. Marlene, continuemos conversando un poco mientras recuperamos a Yanina. El estudio también nos dice que mientras una persona recibe educación sexual, hay dos que no lo hacen. ¿Cuál es la importancia de la educación sexual? Porque hablamos mucho y escuchamos mucho el término de educación sexual integral, pero ¿cuál es la importancia de esta educación sexual? ¿Educación sexual para qué y por qué? La educación sexual realmente es un derecho dentro de la sombría, ¿no? Del derecho a la educación, obviamente. Está muy unida y muy relacionada al tema de salud también, al tema de salud, al tema de bienestar en la persona. Es esencial recibirla para que, yo digo de niñas, ¿verdad? Porque realmente si pensamos en la secundaria, por ejemplo, pues todavía son niñas y niños los que están recibiendo esta educación, ellos tengan más herramientas para decidir sobre sus cuerpos, para decidir sobre sus vidas. De hecho, el poder que te da el recibir una educación sexual trasciende realmente la parte que normalmente se asume relacionada a la salud sexual y reproductiva. Esa es solo una parte, y yo creo que es ahí donde no han comprendido la mayoría de personas. Cuando vos recibís educación sexual integral, vos recibís contenidos de autoestima, vos recibís prevención de violencia, vos recibís contenidos relacionados a la parte biológica de tu cuerpo también. Entonces, no solo estamos hablando de sexo en la educación integral de la sexualidad, ¿verdad? Según la UNESCO, por ejemplo, la educación integral en sexualidad ha demostrado en diferentes estudios y países donde la han implementado. A mí me gustaría mencionar un ejemplo en una investigación reciente que estaba haciendo ahorita. Me llamó la atención que el único país que en el 100% de sus escuelas tiene normada la educación integral de la sexualidad es Cuba. Es Cuba. Y Cuba es por su parte, uno de los países que también tiene
una tasa de embarazo en adolescentes súper baja, ¿ya? Entonces yo creo que los retos son evidentes. Para el caso de Nicaragua, nosotros somos el segundo país, ¿verdad?, de la región con el más alto índice de embarazos en adolescentes, pero realmente regresando al punto de la importancia de recibir educación integral de la sexualidad, va más allá que recibir solamente información relacionada a derechos sexuales y derechos reproductivos, sino que se van a desarrollar una serie de habilidades importantes para la vida de cada persona, sin importar su género, ¿ya? Sobre todo también un punto muy importante en el abordaje de la educación integral de la sexualidad es la prevención de la violencia. Es la prevención de la violencia basada en género, la prevención de la violencia, de cualquier tipo de violencia, porque se trabaja mucho el tema de la tolerancia. Ahora, relacionado al número que mencionabas, bueno, recordemos, yo estaba viendo el rango de edades del estudio, ¿verdad? Entonces hay bastante personas que caen en la categoría de adulto joven, ¿ya? Que es un buen segmento que fue, digamos, entre los 20 años y los 40. Ese segmento es el más grande. Entonces, por ejemplo, la educación integral de la sexualidad está normada en Nicaragua, en la secundaria, a partir del año 2008. O sea, es relativamente reciente, ¿verdad? Es nuevo. Entonces, ¿qué quiere decir? Un ejemplo, yo no la recibí, ¿ya? Yo no la recibí. Entonces, personas mayores de 22 años o de 23 años no van a haber recibido educación integral de la sexualidad, lamentablemente. ¿Ya? Al menos no la recibieron de forma completa a los 5 años porque se recibe de forma transversal. No hay una asignatura que se llame así, sino que se reciben en diferentes, a través de diferentes temáticas que van relacionadas. Listo. Diferentes organizaciones, entre ellas la Articulación de Organizaciones Feministas, que el año 2019 presentó un informe frente a la Conferencia Regional de Población y Juventud en Perú, por CEPAL, hablaban de que como las acciones que se han llevado hasta el momento en Nicaragua sobre el tema de educación sexual integral han sido un poco ambiguas, y supongo o podría referirse a esto que vos estabas mencionando, de que aún no contamos con una materia explícita de que se llame educación sexual. Hablamos también, o el informe también hacía referencia a que en el 2010 se hizo un esfuerzo por sacar un manual, pero que solamente se sacaron 1.500 ejemplares, de que digamos que no pegó tanto, digámoslo de esa forma, un poco más coloquial. ¿Vos crees, o bueno, partamos de que se recibe, ¿no? Porque creo que es un dato importante el que acabaste de mencionar, perdón, es un dato importante el que acabas de mencionar, el cómo podría variar según el segmento de edad el haber recibido o no recibido educación sexual. La pregunta entonces, o que me gustaría hacerte en este momento, iría dirigida a, ¿crees que la educación sexual que se está recibiendo en este momento es la pertinente o suficiente para las realidades que se está viviendo en el país? Por ejemplo, hacía esta comparación entre que sugiere un montón de desafíos, el hecho de que Nicaragua continúe teniendo una tasa bastante alta de embarazo adolescente, y que el estudio mismo también habla a propósito de que incluiste la violencia como un aspecto que también trabaja la educación integral de la sexualidad. Repito, entonces, la reeducación que estamos recibiendo, que se está impartiendo en este momento desde las escuelas regulares, no hablando en este momento de educación no formal, sino de meramente el sistema regular educativo,
¿considerarías o cuál sería tu valoración respecto a esto? ¿Es suficiente? ¿Responde a nuestras realidades? A ver, realmente recordemos que las condiciones que nos ubican como país, ¿verdad?, en desarrollo, lamentablemente vos tocabas un punto bien importante y era esto de las guías, por ejemplo. Esto suele pasar mucho en los proyectos. En los proyectos, o priorizás una cosa y completamente y hay otra que baja solamente un avance y esperas que después el garante asuma, ¿no? El resto de la sostenibilidad. Pero realmente, pues, con el problema de acceso a los recursos que tenemos como país, esta es una limitante. Vos podés tener la guía, pero que le tenga capacidad para reproducirlas, para que cada estudiante tenga su guía, por ejemplo, ese es un gran reto, ¿verdad? En el que deberíamos de contribuir realmente muchas organizaciones, que deberíamos de contribuir la misma sociedad realmente. Entonces, no, a ver, la educación sexual no funciona solo por un mandato, por una voluntad política, ¿verdad? Sino que va más allá. Por ejemplo, uno de los grandes desafíos fue inicialmente que por qué se retrasó el inicio de la incorporación de la educación integral de la sexualidad en el currículo, fue porque, bueno, la iglesia fue uno de quienes se decían de que lo que se iba a promover con eso, ¿verdad?, era el inicio de relaciones sexuales anticipadas, que el aborto y todo este tema. Entonces se detuvo la iniciativa, yo lo recuerdo muy bien. Después todavía y actualmente a veces hay padres y madres de familia que te dicen que no quieren que sus hijos reciban o sus hijas reciban educación sexual. Yo estuve en una organización donde brindábamos educación sexual de cierta manera, pero para la primera infancia orientada a la prevención del abuso sexual. Porque si los niños y las niñas aprenden desde los 3 a 5 años cuáles son sus partes privadas y quién puede y quién no debe tocarlas, entonces ese niño va a tener más herramientas que aquel niño que no conoce que esas son sus partes privadas y que nadie debe tocarlas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el conocimiento te da a vos herramientas para tomar decisiones y para decir alto? No, son partes privadas, nadie las toca, mi mamá ha dicho esto, etcétera, etcétera, pero es poder que una niña a los 5 años te diga eso o que un niño te diga eso también, porque hablemos de las vulnerabilidades acá como personas, ¿verdad? Porque hay un gran subregistro realmente en el tema de abuso para los niños también. Sin embargo, regresando al punto, yo creo que se han hecho esfuerzos, ¿verdad? Como te decía, es relativamente nuevo. A ver, si contamos del 2008 al 20, realmente tenemos 12 años. Sí, ¿verdad? 12 años, eso es, en tema de desarrollo, estamos dando los primeros pasos realmente. Yo reconocería el esfuerzo, ¿verdad? Por otro lado, algo importante es que en los países donde ha habido mayor éxito es donde se trabaja la educación integral de la sexualidad desde lo transversal y no desde una asignatura. Eso es algo bien importante. A veces nosotros queremos eso, o sea, una asignatura exclusivamente para eso. Entonces, después de que termine el abordaje de esa asignatura y se fue esa maestra, eso es como moral y cívica, cuando recibíamos moral y cívica, ¿verdad? Entonces, te daban una serie de conceptos y valores y esto y lo otro, y vos en ese momento todo estaba bien, pero cuando la profesora se iba y salía, y ya era otro el mundo, ¿verdad? Entonces, no se trata de eso, realmente sí se trata de abordajes transversales
pero de calidad. Yo llamaría al desafío, el mayor desafío en el seguimiento a la calidad en que está siendo impartida, facilitada esta educación integral de la sexualidad, cómo está siendo monitoreada, cómo están siendo acompañados los docentes que fueron capacitados, han venido siendo capacitados desde el 2008, ¿verdad? Una parte fue en el 2008, otra parte en 2009. Recordemos la rotación acá de docentes, cómo se les cambia de año, de grado, de escuela. Entonces quizás el docente que fue capacitado el otro año ya no está y tengo que volver a capacitar. Entonces son realidades que nuestro sistema educativo tiene y que las debemos de tener en cuenta para comprender la dinámica realmente a la que se enfrentan quienes implementan pues realmente las políticas públicas en este sentido, pero también los docentes que son quienes están al frente del aula con una serie de limitantes en cuanto a recursos, en cuanto a condiciones, por mucho que ellos quieran hacer, realmente hay una serie de limitaciones, ¿verdad? Que puede partir de su mismo conocimiento, de sus mismos prejuicios, ya, porque imagínate si es una profesora o un profesor que tiene una serie de prejuicios hacia la sexualidad, entonces cuando a esta persona le tocaría abordar los temas, los va a abordar desde su propia vivencia y de sus propias percepciones y no desde un enfoque de derechos humanos integral. Muchísimas gracias, Margeline. Continuando con las preguntas, la información facilitada por el estudio también da cuenta de una tasa importante que encierra aproximadamente el 48% de casos de violencia hacia la población LGBT dentro del espacio educativo. ¿Cuál sería el impacto de la violencia? Hablamos de bullying, ciberbullying, acoso, agresiones físicas y sexuales, incluso según la ponencia de José Ignacio, en la población LGBT. ¿Y cómo o de qué manera las situaciones de violencia limitan, vulneran la garantía y protección del derecho humano a la educación? Antes de pasarte, me gustaría darle la bienvenida nuevamente a Yanina, que ya regresó con nosotros. Pero quizás luego de la intervención de Margeline podemos retomar tus aportes. O no sé si Yanina quiere ahorita. Sí, Yanina, ¿te parece entonces si lo tomamos ahorita? Hemos estado hablando un poco de estos desafíos de permanencia, como bien ustedes lo habían expuesto, pero también hablamos un poco de la importancia de la educación sexual respecto a esta cantidad que habla el estudio, ¿no? De quienes sí y quienes no han podido recibir educación sexual. Te dejamos entonces la palabra. Claro. A mí me gustaría partir alrededor del tema de la educación sexual y el acceso, y quienes han tenido posibilidades de tener acceso a algún tipo de educación sexual en las escuelas públicas, sobre todo, según dice el estudio. Es decir, que el punto de partida es que la educación sexual hace parte de los derechos humanos, es decir, es un derecho inalienable al que no se puede ni renunciar. No es la educación sexual, además de ser un derecho humano que está contenido en los derechos sexuales y reproductivos que hacen parte de toda esta Carta Magna de Derechos Humanos, también decir que está contemplado en otras herramientas, digamos, de incidencia, como son, por ejemplo, la agenda de la Conferencia de Población y Desarrollo del Cairo, que en 1994 es, digamos, como la primera vez que se reconoce a la educación sexual como una herramienta del fomento de la salud, ¿verdad? No es algo que o las feministas o los grupos que trabajamos en temas de salud sexual y reproductiva nos hemos inventado, sino que hace parte de un paquete de derechos a los que tenemos derecho en principio a acceder, y los estados tienen la obligación de facilitarnos y de facilitar el acceso. Como bien decía, la educación sexual es una herramienta del fomento de la salud y de prevención de riesgos que tienen que ver con la sexualidad. Por ejemplo, los riesgos que favorecen a los embarazos tempranos en mujeres jóvenes, o las infecciones de transmisión sexual,
que también se presentan en las poblaciones jóvenes y las poblaciones LGBT no están exentas de estos problemas. Y otros problemas de salud relacionados con la sexualidad, incluidos algunos tipos de cáncer, por ejemplo, el cáncer de próstata o el cáncer cervicuterino. En este país, en Nicaragua, se nos mueren más de 900 mujeres cada año por cáncer cérvico, siendo un cáncer que es fácilmente prevenible y que tiene que ver con un asunto de la prevención. Está vinculada a, pues a unos asuntos de los imaginarios que la gente culturalmente ha ido instalando sobre los cuerpos. Hay mujeres que no se hacen la revisión anual del Papa Nicolau para poder prevenir uno de estos cánceres por un asunto de los prejuicios culturales que tenemos alrededor del cuerpo y de quién puede ver tu cuerpo y quién puede manipularlo. Entonces, lo que quiero decir es que la educación sexual está vinculada con todos estos problemas, con problemas de salud, con problemas del acceso a la información que tenemos. Un dato que a mí me parecía muy importante, muy interesante en este acápite del acceso a la salud sexual y reproductiva es que quienes reportaban haber tenido algún contacto con la información o con educación sexual se ubicaban en las escuelas públicas de secundaria, sobre todo. Entonces, yo me estaba preguntando mientras leía el estudio, qué tipo de información, qué tipo de contenidos son a los que la gente está expuesta, desde dónde, cuál enfoque se está utilizando, cuál es la herramienta. Yo me recuerdo que aquí, como en el 2008 más o menos, las mujeres, los grupos de mujeres, las organizaciones de mujeres en alianzas con otras organizaciones, trabajamos una guía de salud sexual y reproductiva que la intención era que llegara hasta los colegios y eso no fue posible. Entonces, ¿qué tipo de contenidos y quién prepara a los docentes? ¿Quién está capacitando a los docentes que están transmitiéndole información a las poblaciones adolescentes y jóvenes en las escuelas? Porque es bien importante también revisar, además del acceso a la información, qué tipo de información estamos obteniendo. Generalmente es una información que está muy cargada de prejuicio, de preconcepciones que tenemos alrededor de la sexualidad y que las externamos a la hora de ejercer la docencia. Muchísimas gracias, Janina. Aprovecharíamos entonces para de una sola vez quedar con vos y que nos contes un poco sobre esto que preguntaba, ¿no? Cómo el caso habla de que un 48% de las personas que participaron dentro del estudio sufrieron algún tipo de agresión o violencia dentro de un espacio educativo. Hablamos de bullying, ciberbullying, acoso, agresiones físicas y sexuales incluso, de hecho, José Ignacio también hablaba de cómo estas agresiones sexuales muchas veces se hacen de modo correctivo, no solo en el espacio educativo, sino también dentro de la familia. La pregunta iría orientada a cuál es el impacto de la violencia, de este tipo de violencia en la población LGBT y de qué manera esta violencia, hablamos de todas estas que habíamos mencionado, limita, vulnera la garantía y la protección del derecho humano a la educación. Bueno, básicamente la violencia que recibimos socialmente fuera del espacio privado, en el espacio público, incluida la escuela, pues busca eso, busca limitarnos el espacio, es decir, no se puede ver un mariconcito con plumas en la calle porque la gente se escandaliza, ¿no? Entonces es limitar el espacio que este muchacho, muchacha, la muchacha lesbiana, el muchacho gay, la trans, es como si somos personajes que afea el panorama. Entonces la violencia lo que hace es regresarnos al incógnito del espacio privado de nuestros hogares. La corrección también tiene que ver con eso, con la necesidad de regresarnos al espacio privado y de no exponer estos cuerpos, estas formas estas vivencias, esta diversidad humana que somos, pues está limitada, ¿no? por el espacio en el que tenemos acceso. Entonces, básicamente yo creo que el mayor de los impactos es eso, es limitar el acceso al espacio público, el acceso a derechos. La violencia tiene un impacto sobre la salud mental, sobre el bienestar. Bien, Margeline
antes de que se me desconectara el internet, ella estaba planteando, por ejemplo, cómo todo este tema de la violencia que viven las muchachas y los muchachos LGBT, pues está configurada en unas ay, se me fue la idea, pero lo que quiero decir es que la configuración de la violencia lo que busca es limitar el espacio de participación y que lo que está haciendo, eso es lo que iba a decir, que decía la Marjorie, es regresar, sacarnos del sistema. Quien se siente agredida o agredido no regresa más a esa escuela y tiene que esperar el siguiente año a probar en otra escuela a ver si le va mejor con el tema del acoso y el bullying. Y además de eso, el camino que las muchachas y los muchachos tienen que recorrer entre sus hogares a llegar a la escuela también es un camino que está lleno de retos y de violencias que tienen que vivir. Algunas y algunos en el estudio hablaban de las chifletas, de las burlas, todo eso se constituyen en pequeños expresiones, no sé qué tan pequeños, pero en expresiones de agresión para poderte regresar al espacio privado otra vez. Muchísimas gracias, Janina. Marjorie, te escuchamos. Sí, realmente cuando yo vi la parte de todo el tema del bullying y la violencia, pues yo lo que decía, que me estaba cuestionando desde inicio que estaba leyendo el documento, ¿verdad? Era de esta relación que existe entre educación y salud. Realmente una persona que está yendo a una escuela y está siendo menospreciado, por ejemplo, que veía que es una de las formas en las que docentes demuestran, ¿verdad?, su rechazo hacia algunas mujeres, varones, trans, o lo que sea, de cualquier, como dice Janina, de toda esta diversidad de personas que somos, ¿verdad? Al final. Entonces, yo te doy menosprecio, yo te demuestro menosprecio, yo no te asigno tareas, decía ahí el estudio también, que una de las formas, ¿verdad? Eran los castigos, era ignorándote, menospreciándote, no te asigno tareas, entonces al no asignarte tarea, no te mermo tu oportunidad también de aprobar, porque la tarea tiene un puntaje. Entonces, todo esto, este rechazo que al final siente cualquier persona, entonces, ¿qué va a provocar? Va a provocar un problema en su salud mental o al menos en su condición socioemocional, ¿verdad? Entonces, una persona que se va a deprimir, una persona que va a ser insegura, ya como decía Janina, en lo público, desde lo público me regresan a lo privado, pero me regresan a lo privado bien, como diríamos, bien golpeado de cierta manera, aunque no sea físicamente, ¿verdad? Pero con mucho daño. Entonces, realmente la violencia ocasiona problemas de salud, ¿verdad? Es un problema, por fin, en los últimos años ha sido considerado un problema de salud pública. Ya, entonces la violencia es un problema de salud y va a ocasionar en los estudiantes y en las estudiantes una serie de dificultades de aprendizaje que no necesariamente tienen que ver con discapacidad. No aprendo porque tengo alguna discapacidad, no aprendo porque estoy viviendo violencia, no aprendo porque estoy recibiendo acoso, no aprendo porque me discriminan, no aprendo porque me tratan mal, no aprendo porque el CPF me acosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente el tema de la violencia, ¿verdad? Trasciende la escuela, trasciende al ser humano, porque hasta vemos que violenta al niño o a la niña ahí en la escuela, y todavía esta persona llega a casa y en la casa tal vez no le creen cuando dice de que recibió violencia en la escuela.
Y si vienen y como mecanismo que también mencionaba, correctivo todavía reciben más violencia, imagínate entonces la salud mental de esta persona, ¿verdad? A mí me gustaría agregar otro elemento y es que el estudio también plantea que hay mucha impunidad y más bien culpabilización de quien sufre la violencia cuando la denuncia. Y eso también me parece a mí que tiene, digamos, unas proyecciones también sobre lo que creemos, sobre la autoridad, sobre lo que, los imaginarios que tenemos alrededor del sistema de protección, de lo que deberíamos recibir cuando denunciamos violencias de este tipo, ¿no? O acoso, discriminación, exclusión social, que es básicamente lo que resumen el estudio. Y es que si autoridades administrativas de la escuela y docentes de la escuela, el director incluso aparece ahí señalado como perpetuador de violencias, entonces, ¿qué estoy instalando en ese imaginario cultural alrededor de este tema del sistema de protección que debería estar dispuesto para las personas, y para las juventudes, para los adolescentes, para las poblaciones más vulnerables, como la población LGBTIQ? Entonces, también creo que además de lo que está apuntando Margeline alrededor del tema de la salud, también, digamos, eso que ella expresa de que tiene otras repercusiones fuera del sistema educativo, efectivamente yo creo que va instalando y va educando también socialmente cómo nos vemos de cara en la condición vulnerable, de cara a la denuncia, de cara a la autoridad, de cara a al sistema de protección. Muchísimas gracias, Janina y Marjorie, por haber acompañado en este conversatorio. Ahora pasamos a un momento de comentarios generales sobre el estudio, no tanto como preguntas, para lo que también invitaríamos a José Ignacio, que se encuentra en backstage en estos momentos, para tener un comentario de las tres partes que están acá. Pedirles, perdón, antes de eso, recordarles a las personas que nos están viendo que pueden hacer sus preguntas directamente en el live para que los especialistas que están con nosotros y nosotras puedan dar en su momento salida a estas preguntas. Pedirles a ustedes algo un poco difícil, igual, de que las valoraciones puedan ser bastante, o más bien directas y concisas, por el factor tiempo. Y antes de pasar con ustedes, también anunciar de que se va a unir a nosotros Jorge Mendoza, especialista en educación, director del Foro de Educación, para dar comentarios conclusivos. Dejaríamos a José Ignacio con tus comentarios finales. Sí, muchas gracias. Efectivamente, es un reto enorme el poder generar, plantearnos en este contexto de producir, elaborar herramientas que nos permita a esta situación que desde nuestra experiencia cotidiana en el trabajo que desarrollamos, las escuchamos frecuentemente, pero no sabemos la dimensión de este problema, ¿verdad? Entonces, Nicaragua, si ustedes ven los estudios en la región, nunca aparece, ¿verdad? No hay referencias de Nicaragua. Por eso es que decidimos intentar retomar lo que han avanzado. Entonces, esos instrumentos que tiene el Banco Mundial, Naciones Unidas, incluso las instituciones como Plan Internacional también son muy valiosas para este fin, ¿verdad? De visibilizar. En Nicaragua no se reconoce lo que no es visible, ¿verdad? Entonces, ese es un desafío que tenemos desde las personas LGBT de acercarnos, ¿verdad?, a los actores también, como son ustedes, y por eso yo le agradezco la oportunidad, ¿verdad?, al foro, a ustedes dos también que nos han otorgado ese valioso tiempo, ¿verdad?, de leer y de prepararse y comentarlo. Yo sí retomaría el aspecto de la impunidad, ¿verdad? Es grave
Hablamos que el principal reto no es el acceso, sino la permanencia, pero hay impunidad, ¿verdad? El tema, efectivamente, ustedes pueden ver que la gente que responde tiene ya, digamos, una edad más, sería extraedad, ¿verdad? Pero esa es la consecuencia precisamente del sistema de violencia que enfrentan los adolescentes y los jóvenes en el sistema educativo, ¿verdad? Entonces se retiran porque es imposible prácticamente sobrevivir, ¿verdad?, a esa violencia cotidiana. Y por eso es que la mayor parte de las personas LGBT que responden son extraedad, ¿verdad?, que terminan la escuela secundaria en ese contexto, más allá de lo que se establece, digamos, comúnmente en el Ministerio de Educación. Eso es una cuestión importante porque también efectivamente es un factor directo que incide en la calidad de vida como adultos, ¿verdad? Como personas adultas de estas personas, sobre las posibilidades de vivir una vida plena, ¿verdad?, en los otros campos. Entonces, está vinculado efectivamente, vemos las noticias cómo repuntan la incidencia en VIH, y no solamente en Nicaragua, sino en otros países en la región, ¿verdad? Y uno de los grupos poblacionales donde esto sucede es más son los jóvenes LGBTIQ, ¿verdad? Entonces eso es una cosa que muy poco se habla. Y finalmente creo que hay otras líneas de trabajo que quedan evidenciadas, y es que las políticas públicas tienen que focalizarse para ser exitosas. Se puede superar esta situación, y una de ellas, por ejemplo, es la capacitación adecuada al personal masculino principalmente, porque son los principales agresores a adolescentes y jóvenes en el sistema educativo. Nuevamente yo les diría muchas gracias, y creo que ha sido muy valiosa. Hay muchas pautas para que este estudio se convierta también en la nueva agenda, y agradecerles, ¿verdad?, su colaboración en este sentido. Definitivamente que gracias a vos, José Ignacio, por el tiempo y la disposición, además de todo el esfuerzo que han realizado desde Red de Desarrollo Sostenible para la formulación de este estudio. Marjorie, quedamos con tus comentarios finales. Sí, solamente retomar, como se decía al inicio, el estudio, ¿verdad?, o la investigación tiene más elementos, y uno de ellos es el bienestar económico también. Y yo solo reflexionar acerca de que el bienestar económico solo se logra a través de la educación también. Entonces, que está muy relacionado, es decir, yo no puedo aspirar a un desarrollo o bienestar económico si no invierto, por decirlo así, en educación, ya sea a través de tiempo como estudiante, ya sea a través de algunos recursos como madre y padre de familia. Entonces, no podemos medir el bienestar económico sin ver hacia atrás el nivel educativo alcanzado por esa persona, pero qué brechas tuvo que pasar esa persona para lograr ese nivel educativo, ¿verdad? Entonces, un poco esa reflexión que la educación es la base, realmente es un derecho generador de otros derechos, ¿verdad? Porque cuando vos tenés educación, tenés conocimiento, entonces vas a demandar y vas a ejercer otros derechos. Muchas gracias, Marjorie. Janina, quedamos con vos. Bueno, yo quisiera nada más, en principio felicitar el esfuerzo de esta investigación, porque en los tiempos que vivimos, en el contexto que vivimos, es bien importante contar con este tipo de... Es relevante, realmente es bien relevante poder contar con este tipo de información y con este tipo de estudio. Yo destacaría dos cosas. Bueno, decir que el estudio yo lo encuentro muy significativo, y que coincido con José Ignacio en que tiene, y Marjorie, que tiene muchísimo más para dar, que ahí tiene muchos elementos que pueden todavía seguirse explorando. Y ahí quisiera hacer, digamos, puntualizar dos cosas. En principio, por ejemplo, me quedó el vacío de la vivencia de las mujeres, digamos, particularmente
digamos que la connotación de lo que se nota, lo que es más evidente en el ejercicio de la identidad sexual, la lesbiandad ha llevado a lo largo de la historia muchísimo que perder, ¿no? Entonces, no se cortó, ¿no? Estoy ahí. Ok, entonces en principio eso, o sea, me puede todas las imágenes así, pensé que me había cortado otra vez. En principio eso, en que me quedó el vacío sobre la condición particular de las mujeres lesbianas, de cómo viven esta condición de discriminación, de exclusión social y de violencia alrededor de los servicios como la educación. Y en segundo lugar, de que a pesar de que el estudio, otra cosa que identifiqué, a pesar de que el estudio nombra con claridad que la mayoría de los agresores son hombres, ¿no? Son masculinos, y que no se nombra, no se nombra la violencia machista como un factor, digamos, de manera explícita, que creo que el estudio da muchos elementos para decir que las poblaciones LGBT son, la violencia que viven viene perpetuada por la violencia machista. Entonces creo que ahí hay dos elementos bien interesantes, bien importantes de los que se puede seguir desarrollando más datos importantes, interesantes del estudio. Muchísimas gracias, Janina. Antes de pasar con Jorge, retomaríamos dos preguntas de las que están en nuestra transmisión en vivo. Una es hecha por Edgar Palacios y menciona: ¿conocen acciones que desde el Estado se desarrollen para abordar el bullying contra la población LGBTIQ+? No sé si Marjorie o Janina, nuestras panelistas invitadas, podrían respondernos. Realmente acciones específicas para este grupo meta, por decirlo de esta manera, no hay dirigidas. Sí hay dirigidas acciones para la prevención del bullying en general, ¿verdad? A través de lo que se conoce como las consejerías de las comunidades educativas ahora, y que antes eran las consejerías escolares, pues. Entonces, ahí se previene lo que es el bullying. Yo específicamente, por ejemplo, participé a través con una ONG que capacitamos al Ministerio de Educación a través de la unidad de consejería escolar en toda una gama de recursos que teníamos, con 9 cartillas, una dirigida a cómo enseñarle a prevenir el bullying al director de la escuela. Otra cartilla era para madres y padres, otra cartilla era para el estudiante de secundaria, otra cartilla era para el estudiante de primaria. O sea, cada quien dirigido, ¿verdad? Pero no había, como menciona la pregunta Edgar, una acción específica en atención, ¿verdad? Que sería un enfoque inclusivo realmente, ya al atender la demanda de este grupo de forma específica. Yo me atrevería a decir que de forma específica pues no existe. Gracias, Janina. Ahora una pregunta de Marlon Sevilla. ¿Cómo está preparando el ministerio a los maestros para atender a la diversidad desde las consejerías? ¿Se está apoyando a los padres de familia? Pues yo pensaría que no, desde mi conocimiento, ¿verdad? Que no, digamos, no ha sido uno de los temas de priorizar por las autoridades del Ministerio de Educación, y que es buena la pregunta que hace, porque hay muchas familias sufriendo la violencia que reciben sus hijos e hijas en el espacio público. Y teniendo repercusiones sobre esa violencia. Me hizo acordar la pregunta a un caso que conozco en Chinandega, de una muchacha trans expulsada de una escuela técnica por razones muy parecidas a las que plantea el estudio: rumores, información falsa alrededor de lo que ellas y ellos hacen, y burlas, y acoso y hostigamiento de autoridades, en los que una mamá terminó en unos conflictos bien feos. Entonces,
realmente no creo que haya ninguna, en la consonancia de la respuesta de Marjolin, no creo que haya ninguna directriz, ninguna cosa específica que todavía se haya puesto en prioridad para trabajar, digamos, estos temas, y sobre todo para atender lo que viene después del bullying y del acoso, que bien lo planteaba Marjolin, ¿no? Es la vivencia emocional con el del peso de esa violencia que vive la gente. Y no solamente quien vive la violencia, sino también están impactadas sus familias. Entonces, y no creo que haya ninguna iniciativa, ninguna cosa que venga del Estado, del Ministerio de Educación, que esté acompañando a las poblaciones y a sus familias LGBTI. Muchísimas gracias. Entonces, en este momento pasaremos con Jorge para los comentarios finales. De mi parte, agradecer el acompañamiento de todas y todas que estuvieran en nuestra transmisión en vivo, y nos vemos en la próxima. Gracias. Buenas tardes, gracias Alexander por haber moderado una iniciativa que es urgente, que es necesaria y que se corresponde precisamente con estos resultados que ha arrojado este estudio situacional de RDS, ¿no? Gracias a Marjolin, que es amiga y aliada del Foro de Educación y de la Educación Nacional, a través de los distintos roles que le ha tocado jugar. Gracias a Yanina por su pertinencia en los comentarios, por los comentarios que ha hecho del estudio, ¿no? Ignacio, ratificar que el Foro de Educación y Desarrollo Humano considera un aliado estratégico a RDS, a la mesa LGBTIQ+, para emprender iniciativas que puedan contribuir de alguna manera a mejorar la educación de este sector, ¿no? Creo que definitivamente, en términos conclusivos, el estudio no solamente da para más, coincidiendo con Yanina y con Marjolin, sino que también es un aporte sustantivo para la promoción y el disfrute de los derechos humanos en general y el derecho a la educación en particular de este sector. Es un estudio que puede inspirar inclusive algunas iniciativas conjuntas entre, es decir, entre el Foro de Educación y entre otras organizaciones o instituciones que pueden estar interesados y que podemos estar llamados a hacer algo, a ejercer acciones que puedan contribuir a mejorar la situación del sector, ¿no? Creo que definitivamente podemos concluir que en términos de política pública, lamentablemente el Estado nicaragüense, en todas las áreas, en el área social fundamentalmente, pero también en el área de gobernabilidad, en el área política, en el área económica, el Estado nicaragüense carece de políticas públicas. Carece de políticas públicas y carece evidentemente de políticas públicas educativas, en el sentido de que si las políticas públicas son los cursos de acción del Estado para resolver un problema específico en Nicaragua, y que las políticas públicas además tienen una serie de categorías que están definidas por la teoría y la práctica de las políticas públicas en América Latina y en el mundo. Recordar que desde que fueron planteadas el concepto de políticas públicas por Harold Laswell allá por 1950, en América Latina ha adquirido alguna globalización el término de resolver los problemas de la agenda pública social a través de políticas públicas que deben de estar circunscritas en un periodo de tiempo más allá de un periodo de gobierno. Unas políticas públicas que tengan no solamente estabilidad, sino que tengan recursos para que no se conviertan en poesía. Entonces, el estudio evidencia o da cuenta de que lamentablemente el Estado nicaragüense carece de políticas públicas y de políticas públicas educativas para resolver los problemas de discriminación que limitan el acceso real
de las personas LGBTIQ más en Nicaragua, ¿no? Luego que necesitamos, y a veces no entendemos por qué no ocurre, porque hay muchos esfuerzos que ya la comunidad internacional de naciones, a través de las conferencias mundiales de población, a través de las conferencias mundiales de población a nivel regional, por ejemplo, el Consenso de Montevideo, ya dejó claro algunas medidas en sus planes de acción, en la misma declaración del Consenso de Montevideo, sobre cómo avanzar en el tema de la educación para las personas que pertenecen al sector LGBTIQ+. Entonces, no entendemos por qué, si ya ha quedado planteada que para poder mejorar, por ejemplo, el acoso que procede a veces de los docentes, que en la mayoría de las ocasiones la denuncia no prospera, porque inclusive convertimos al docente agresor en el dueño de la acción para proceder o no a una denuncia, ya ha quedado establecido la necesidad de hacer una reforma profunda a la escuela normal, a las escuelas de formación de los docentes, para que ellos manejen lo que UNESCO desde el 2008 ha venido planteando en el manual internacional sobre los estándares internacionales sobre educación integral para la sexualidad. Un manual que la última actualización fue en el 2014, que Nicaragua, la oficina de UNESCO en Nicaragua, lo tiene y que ha dejado de aplicar o no ha procedido a hacer las reformas que la currícula de formación docente en las escuelas normales del país tendría que adquirir para que los docentes, los adultos masculinos que se dedican a la docencia tengan la formación adecuada para poder abordar el tema del bullying, el tema de la discriminación contra las personas LGBTIQ, los estudiantes LGBTIQ. Creemos que combatir el bullying tiene, ya hemos definido que el bullying tiene distintas expresiones, que es la expresión de la violencia en las escuelas, pero que esta expresión de la violencia en las escuelas tiene naturaleza de género, tiene una naturaleza sexual, tiene una naturaleza económica, etcétera, una naturaleza de autoridad, y que entonces creemos que la mejor manera de combatir el bullying, de eliminar el bullying o de prevenir el bullying en el ámbito escolar, es que la comunidad educativa esté preparada para abordar de manera correcta este tipo de expresiones de violencia que se traducen en bullying, ¿no? Esas, entre otras, las conclusiones que queríamos compartir en esta transmisión. Agradecemos nuevamente a nuestras comentaristas, a Yanina y a Marjelin. Agradecemos por el estudio a RDS, pero especialmente a José Ignacio, que siendo parte, inclusive, es cosa que casi nunca dice porque es muy modesto, es el vicepresidente del Foro de Educación y Desarrollo Humano, también está interesado en que desde el Foro de Educación tomemos con beligerancia este y otros temas relacionados con la comunidad LGBTIQ+. Gracias a todas y a todos por participar, y nos seguimos encontrando en este camino por hacer posible el derecho a la educación de los adolescentes, de todas las personas de la comunidad LGBTIQ. Muchas gracias. Gracias.